Continuando con la clase práctica sobre soldadura, vamos a realizar otro ejercicio más sobre conexiones, ¿no? En este caso tenemos la conexión de un angular con una WT que tiene un espesor de media, ¿no? El angular dice que es de 6 por 4 por media. Necesitamos buscar entonces del catálogo las propiedades del área del angular, el cual va a ser 4.75, ¿no? Recordemos que estos valores salen de tabla o de la aplicación, ¿no? De la forma, ¿no? Y necesitamos también el centroide, el cual tenemos un valor de 1.98 pulgadas. Ok. Este es un angular de 6 por 4 por media, es esto que nos está indicando acá la gráfica. Y vamos a encontrar nosotros entonces la longitud 1 y la longitud 2 que va a tener esa conexión, ¿no? Es un nodo de cercha esa gráfica que se muestra, ¿no? Entonces vamos a usar el electrodo, nos dice el ejercicio, es 70. Recordemos que el 70 es el FI para soldadura y un acero de A50, ¿no? Para el angular y la placa, ¿no? Entonces, en primera instancia vamos a calcular la capacidad de carga del elemento, ¿no? O del miembro, ¿no? Entonces, la cual la vamos a obtener factorizando la carga, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos la carga muerta y la carga viva, vamos a encontrar que la carga última va a ser igual a 1.2 la carga muerta, que en este caso es 70 kip, ¿no? Más 1.6 de la carga viva. Tenemos que la carga viva es de 60, ¿no? 60 kip, de donde haciendo esa operación nosotros ya obtendríamos la carga última a la que va a estar sometida el miembro, ¿no? Acá vamos a tener un cálculo 180 kip para luego entrar a lo que es la revisión de los estados límites, ¿no? Revisión de estados límites. Ok, en este punto nosotros vamos a calcular dos valores de cargas nominales, ¿no? Uno por fluencia en la sección total. Vamos a hacer ese primero. Fluencia en la sección total, ¿no? Ok, para este punto nosotros debemos de calcular eh, ese valor de carga nominal con la siguiente ecuación, ¿no? Phi P sub n va a ser igual a Phi por Fy por el área bruta, ¿no? De donde, al hacer esa sustitución, vamos a tener que Phi para este caso va a ser 0.9 según lo que nos dice la norma, ¿no? 0.9 por Fy 50. ¿Verdad? 50 que es para el angular y para la placa, ¿no? Por el área bruta del angular, en
este caso serían 4.75, ¿no? 4.75 pulgadas cuadradas. Entonces acá obtendríamos lo que es phi P sub n debido a la afluencia en la sección total, ¿no? Para eso, nosotros al hacer ese cálculo vamos a tener un valor de 213.75. 213.75 kip. Y el segundo punto o inciso B ahora es fractura en la sección neta. Fractura en la sección neta, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a proceder a calcularlo con la siguiente ecuación. Phi P sub n. Lo que nosotros vamos buscando es encontrar un valor crítico de phi P sub n, ¿no? Entonces, entre este y este vamos a acá hacer el cálculo y vamos a elegir la menor, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Ya tenemos para el caso de la sección total este valor. Y ahora vamos a tener que la ecuación es phi por FU, que sería el esfuerzo último, por el área efectiva. Pero esto a su vez, el área efectiva, la podemos calcular por otro factor U, que ya vamos a ver cómo vamos a tomar ese valor, ¿no? Phi por FU. Bueno, FU lo determina el tipo de acero, ¿no? De fluencia, ¿no? Entonces eso es de tabla, ¿no? Por U por el área gruesa, ¿no? Entonces, FU, de acuerdo al tipo de acero, recordemos que ya tenemos esa tabla, la tabla que ya se les fue adjuntada en la plataforma. Nos vamos a buscar en esa tabla entonces el grado a 50, ese es FY, y a la par tiene su FU. Para este caso le va a corresponder un valor de 65, ¿no? Entonces ese sería el FU 65 KSI. Repito, eso está en las tablas que ya se les subió a la plataforma, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con este valor de U? Ese factor lo vamos a tomar entre 0.85 a 0.90, ¿no? Entonces ya con eso nosotros podríamos calcular lo que es phi de n, ¿no? Entonces tendríamos que phi P sub n, entonces va a ser igual, pero ahora este phi que tenemos nosotros para fractura en la sección neta va a ser igual a 0.75, ¿no? Para que lo tengamos presente, ¿no? No es el mismo factor de reducción que se utiliza para la afluencia en la sección total. 0.75, entonces por FU, que sería 65 KSI, por U, lo vamos a tomar entre 0.85 y 0.90. En este caso lo voy a tomar 0.90 por el área bruta del angular, que sería 4.75, ¿no? 4.75, ¿no? Entonces, al hacer esa operación, calculando, vamos a tener nosotros el siguiente resultado: 208.406 kip, ¿no? Ok, ya tenemos los dos cálculos. Entonces, de los dos valores, nosotros vamos a asumir, o más bien a tomar el menor, el que rige acá, ¿no? Entonces, entre este valor de 213 y 208, nosotros asumimos, o tomamos más bien, sería este, ¿no? Este es el que rige, ¿no? Porque es el menor, ¿no?
Y ese valor, phi P sub n, igual a 208.406 kip, es mayor, debe ser mayor que PU. ¿Y cuánto es nuestro PU que tenemos nosotros? 180 kip, ¿no? Entonces, hasta este momento, nosotros lo que hemos calculado es la capacidad de carga del miembro, ¿no? Entonces, ahora procederemos a calcular lo que es el tamaño mínimo de soldadura, ¿no? Tamaño mínimo de soldadura. Ok, entonces con eso nosotros nos vamos a ir a una tabla, ¿no? Nos vamos a ir a una tabla en el cual vamos a ver qué nos dice la norma, ¿no? Ok. Entonces, tenemos que ver nosotros el espesor que estamos soldando, ¿no? Tenemos el espesor del angular, dice que es de media. Igualmente coincide el espesor de la WT, es de media. Entonces da igual cuál trabajemos, ¿no? Si un dado caso fuera diferente, pues trabajamos con el menor. Entonces, con eso nosotros nos vamos a ir a una tablita. Vamos a ver si la tenemos por acá. Sería esto. La vamos a pegar para acá para que la visualicemos, ¿no? Entonces, acá dice que tamaños mínimos para soldaduras de filete, ¿no? Entonces, mayores de 1/4 hasta 1/2. Entonces, aquí dice hasta 1/4. No nos alcanza porque nosotros, que el espesor que estamos analizando nosotros acá es de media de la placa, ¿no? Espesor del material de la parte unida más delgada. Entonces, ¿por qué nosotros acá vamos a trabajar con media? Porque tanto para el angular como para la WT tiene el mismo espesor. Entonces da igual pues el cual tomemos, porque son iguales, ¿no? Pero en dado caso que tuviésemos una menor, pues se trabaja con el menor. Y ahora nos vamos acá, dice mayor de 1/4 hasta media. Entonces es en este caso que cae el espesor que estamos analizando nosotros, porque esta es desde media hasta 3/4. Entonces acá tiene que ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espesor mínimo que nos corresponde acá, ¿no? Entonces sería 3/16. 3/16 de pulgada es el espesor mínimo que nosotros debemos considerar, ¿no? Entonces ese es el mínimo. Ahora voy a quitar la tablita. Esta la tienen también agregada en lo que le he subido. Vamos a quitar esa tabla para que nos dé espacio. Entonces, el espesor mínimo de soldadura, según la norma, entonces nos dice que el espesor mínimo va a ser igual, que es lo mismo que digamos acá, ¿no? W mínimo es igual a 3/16, ¿no? Ese es el espesor mínimo de soldadura a usar en esa conexión, ¿no? Pero ahora, de igual manera, vamos a elegir o considerar el tamaño máximo. Porque al igual que la norma nos dice que tenemos que considerar el tamaño mínimo que debe tener la soldadura, nosotros tenemos que considerar también cuál es el tamaño máximo. Entonces, para el tamaño máximo también nos vamos a ir a una tabla, ¿no? A ver, igual, el espesor que nosotros vamos a soldar coincide. En este caso, no siempre va a ser igual, por eso le estoy haciendo la referencia. Tenemos que el espesor del angular es de media y el espesor de la WT también es de media, ¿no? Entonces, en ese caso, ese es el espesor que vamos a tomar en cuenta para tanto para el mínimo para el máximo. Vamos a jalar otra tabla que sería esta.
¿Ya? Entonces, para la explicación, la vamos a pegar por acá. Ok, entonces nos dice que si el espesor de la placa es mayor o igual que un cuarto, en este caso es mayor que un cuarto porque tenemos de media, entonces eh, el valor de la soldadura, de la máximo, entonces va a ver, para T, para T, que sería TP, que sería para nuestro caso es de media pulgada, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Dice de que si TP es mayor o igual que un cuarto de pulgada, lo cual es en nuestro caso, ¿no? Si este espesor nos dice la norma que W máximo de soldadura va a ser igual al espesor de la placa, en este caso un medio, le vamos a restar un 16avo. ¿Y qué es ese un 16avo? Esta distancia que tenemos nosotros acá, ¿no? Para evitar de que si le damos hasta esta parte de acá, podríamos derretir toda esta esquina que tenemos nosotros. Entonces la norma dice que tenemos que dejar ese un 16avo acá, ¿no? Entonces por eso es que le estamos restando, ¿no? Ok, entonces en nuestro caso, el espesor de placa es mayor que un cuarto, entonces la soldadura, el espesor de soldadura máxima, entonces le vamos a restar, ¿no? Le vamos a restar un 16avo, ¿no? Entonces hagamos ese cálculo, ¿no? Entonces W máximo, entonces va a ser igual media pulgada menos un 16avo, ¿no? De donde la soldadura máxima, el espesor de soldadura máxima, entonces va a ser igual, en este caso, 7/16, ¿no? 7/16 de pulgada. O sea que prácticamente lo que nosotros encontramos acá es un rango, ¿no? El mínimo 3/16 de pulgada y el máximo vamos a tener que 7/16 de pulgada, ¿no? Entonces, podemos tomar, de hecho, el espesor que esté entre 3/16 y a 7/16, el máximo es 7/16, no podemos, no es necesario poner más de 7/16 y no debemos de poner menos de 3/16, ¿no? O sea que para este caso entonces vamos a resumir que vamos a usar 5/16 porque es el tamaño máximo porque es el tamaño máximo para una sola pasada, ¿no? Del electrodo. Ok, a ver, este es cuando el técnico esté soldando. No es necesario pues ponerle 7/16, es como máximo, ¿no? Pero cumple con lo que esté dentro de 3/16 a 7/16. Entonces, como 5/16 es el tamaño máximo de una sola pasada, ¿no? Entonces basta con una sola pasada en la parte que se va a soldar y estaríamos cumpliendo, ¿no? Entonces, visto eso, entonces los espesores mínimos y máximos, ahora lo que procede es calcular la resistencia de diseño por pulgada de soldadura, ¿no? Entonces,
O sea que lo que nosotros vamos a calcular acá es la longitud de soldadura, ¿no? Entonces, en todo caso, es la longitud total de soldadura lo que vamos a calcular primero, ¿no? Y luego vamos a tener que determinar de esa longitud total cuánto le correspondería a L1 y cuánto le correspondería a L2, ¿no? Porque hay que diseñarlo de esa manera por parte, ¿no? Entonces, para eso vamos a calcular nosotros una resistencia nominal que la vamos a llamar phi Rn, ¿no? Con la siguiente ecuación. Esto va a ser igual a phi por 0.6 por la resistencia del electrodo multiplicado por el área efectiva de soldadura, ¿no? Ok, entonces ya tenemos todo. Entonces phi Rn entonces va a ser igual. Entonces en este caso phi va a corresponder a 0.75, 0.6 de fórmula. El valor de la resistencia de fluencia de la soldadura, acá lo tenemos, es 70. Entonces acá sería Fe, sería 70 por el área efectiva de soldadura, le corresponde a 0.707. Esto es de fórmula, ya lo explicamos en clase presencial, ¿no? ¿De dónde salía? Esto es fórmula. Por el espesor que nosotros hemos escogido para acá, ¿no? En este caso dijimos que íbamos a usar este 5/16 que tenemos nosotros acá, ¿no? Entonces acá es por 5/16 de pulgada, ¿no? Entonces acá tenemos entonces una capacidad de carga de la soldadura. Esto es lineal lo que nos estaría dando, ¿no? Acá entonces en este caso sería hacer la operación y tendríamos un valor de 6.96 kip por pulgada, ¿no? Kip por pulgada. Ahora, ¿cómo encontramos la longitud total de soldadura? Esta es una ecuación simple que tenemos nosotros acá. LT va a ser igual a la capacidad de carga del miembro. Entonces, PU sobre la capacidad de carga lineal de soldadura, ¿no? O sea, phi Rn, ¿no? Entonces, vamos a sustituir. Recordemos que PU por acá lo tenemos 180 kip sobre 6.96 kip sobre pulgada, ¿no? Los kips se van y acá obtendríamos entonces una longitud total de 25.86 2 pulgadas. Pero lo que tenemos nosotros acá es una longitud total, ¿no? Que aproximadamente esto pues lo podemos dejar en 26, ¿no? La longitud total acá 26 pulgadas aproximadamente, ¿no? Ahora, pero ¿cuánto de esta longitud total 26, cuánto le corresponde a cada lado? Entonces, para hacer ese cálculo necesitamos, para eso es que sacamos esta información del catálogo, el centroide, ¿no? 1.98, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en esta parte de acá. Entonces, a ver, vamos a ubicar la capacidad de carga del miembro. Acá lo tenemos, que sería PU 180, ¿no? Es la capacidad de carga que tiene el angular, ¿no? Entonces esto le vamos a poner por acá el valor que es 180, ¿no? A ver, esta gráfica, pues para no hacerlo, lograr explicar acá el cálculo, pero se pudo haber hecho un poquito más grande acá, pues para que ustedes tengan la referencia, ¿no? Entonces esta fuerza
va en este sentido, ¿no? Ahora, para esta longitud, a ver, para PU 180 la longitud total es 26, pero ahora necesitamos determinar o calcular cuánto le corresponde para L1, para L1 y para L2. Entonces, si está, vamos a ir buscando el equilibrio acá. Entonces, tenemos, vamos a llamarle a este P sub 2, no lo conocemos, y a esta fuerza de acá son las fuerzas que corresponden a cada lado de soldadura. A esta la vamos a llamar P sub 1, tampoco lo conocemos, ¿no? Ahora, ¿cómo procedemos para este cálculo? Entonces, vamos a tener que trabajar esta parte que tenemos nosotros acá, le corresponde al centroide, ¿no? ¿Ah? Y ese centroide dice que es 1.98 pulgadas. Entonces, vamos a llamarle a este punto, llamémosle punto A, pues en realidad puede ser cualquier punto ahí, ¿no? Entonces, vamos a decir que haciendo sumatoria de momento en A, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿en qué dirección? Bueno, vamos a asumirla que en este sentido positiva, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Haciendo un momento en este punto, las dos fuerzas que me están generando un momento sería esta de 180 y esta P sub 1. Entonces, empecemos por P sub 1, va positiva, ¿verdad? Por este sentido que me está generando acá de momento. Entonces, P sub 1, ¿cuánto es su brazo? Su brazo es este largo del angular, ¿no? Es el lado más largo, el que está soldado en la placa, en la WT. Entonces, ¿cuánto tiene de largo este? Lo que lo tenemos, 6. Sería 6. Entonces, tenemos 6. Ahora, esta fuerza va negativa, 180. ¿Cuánto sería su brazo? Su brazo es desde este punto hasta donde está localizada, sería el Y, o sea, sería 1.98, ¿no? 1.98. Entonces, acá encontraríamos nosotros el valor de P sub 1, ¿no? Haciendo ese cálculo, tendríamos lo siguiente. Vamos a ver si tenemos por acá una calculadora. Y tendríamos lo siguiente, entonces. 180 por 1.98. Eso va a pasar al otro lado entre 6. 59.4, ¿no? 59.4. 59.4 kip, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos ese primer valor. Ahora, por sumatoria de fuerza, bueno, aunque esté inclinado, podemos llamarle sumatoria de fuerza en X, o lo podemos hacer una simple diferencia, ¿no? Solo para que tengan la referencia. Entonces vamos a decir que es positivo lo que va en ese sentido, ¿no? En este eje de acá. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Llamémosle acá, este va positivo, 180. Después sustituimos, ¿no? 180 menos P sub 1 menos P sub 2 igual a 0. ¿Qué es lo que voy a...? Aquí ya tengo P sub 1, entonces despejo de acá P sub 2 y sustituyo, ¿no? 180 menos P sub 1, ¿cuánto es? 59.4. Y el P sub 2 lo paso a otro lado y pasa positivo, ¿no? Entonces acá tenemos que P sub 2 es igual. Entonces, P sub 2 es igual. Hacemos la operación. Entonces sería 180 menos 59.4, ¿no? 120.6. 120.6 kip. Ahora, para encontrar los valores de L1,
L1 entonces va a ser igual a PU sobre, entonces en este caso no es PU, sería P sub 1 sobre, esto no cambia, L2, ¿cuánto le va a corresponder entonces la longitud para el de soldadura en el punto 2? Va a ser igual a P sub 2 sobre phi Rn. Ok, entonces esas son las ecuaciones, vamos a sustituirnos. Entonces L1, P sub 1, 59.4 sobre Rn, que se nos cambia, 6.96. De donde tendríamos acá que L1 es igual, y hacemos el cálculo. Bueno, vamos a dejarlo planteado los dos y hacemos el cálculo, ¿no? P sub 2, 120.6 kip sobre phi Rn, que sería 6.96. Eso no cambia. Y acá tendríamos entonces L2. Entonces, hagamos el cálculo. 59.4 entre 6.96. 8.53 y 120 entre 6.96. 17. No, ahí puse 6.99. 120 entre 6.96. 17.24. Bueno, 120.6. Hay que tener cuidado ahí con los 6.96, ¿no? Tenía rato de no hacer un video, ¿no? Entonces acá tenemos 17.32 pulgadas. Bueno, no está de más decir de que la sumatoria de esos dos me tiene que dar aproximadamente la longitud total. Bueno, que aquí ya lo redondeé, pues esto se puede redondear también, ¿no? Entonces, a ver, L1 más L2, eso es igual, entonces 8.53 más 17.32. Entonces eso es igual, y hacemos el cálculo, ¿no? 8.53 más 17.32, 25.85 aproximadamente. Acá lo tenemos, 25.86, ¿no? Porque tiene decimal. 25.85. Que es igual aproximadamente a esto que tenemos acá. Aquí pudimos haber redondeado, ¿no? A 9 y a 18 o de 17.5, pues ahí. Entonces al final pues ya sería solamente indicar pues ahí de que la soldadura, digamos, en esta parte del angular, ¿verdad? En esa parte que vamos a tener nosotros acá, se indicaría aquí cómo va pues lo de la soldadura, ¿no? La simbología que estuvimos hablando en clase. Aquí iría el electrodo E70XX en este caso. Recordemos que esta parte recta va al lado izquierdo acá. Acá tendríamos al lado izquierdo el espesor, que sería en este caso, dijimos 5/16, ¿no? 5/16. Y si este es L1, a ese L1 entonces le corresponde 8.53, le podemos dejar en 9 pulgadas, ¿no? Y en la otra cara,
acá, pues lo mismo, ¿no? Tenemos acá la flechita, electrodo, la parte recta al lado izquierdo. Acá al lado izquierdo siempre se pone 5/16, también le corresponde acá. Y el largo 17.32, puede ser 17.5, ¿no? 5 de pulgada, ¿no? Y ahí tenemos pues prácticamente nuestro ejercicio resuelto en la revisión, ¿no?